Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. La bisexualidad significa que soy libre y soy propensa a querer amar a una mujer como a querer amar a un hombre. ¿Y qué pasa con eso? ¿No es lo que la libertad implica? June Jordan, bisexual, poeta, ensayista y docente. Bienvenidos, amigues, capítulo número 7 de Femirulas. Si vienen escuchando otros capítulos, tal vez ya saben que nos propusimos abordar diferentes tipos de sexualidades a lo largo del año, y para hacerlo de forma correcta, vamos a tomarnos un capítulo por cada una de ellas. Este capítulo número 7 es de identidades bisexuales. Una vez más nos encontramos con que hay muchos estereotipos y que la propia cultura desinforma, y es por eso que a lo largo del capítulo nos va a acompañar Brune Alzogaray. Ella es bisexual y es parte de la agrupación Bisagra Activismo Bisexual. Brune nos va a contar cuáles son los estereotipos que existen, qué luchas se están llevando adelante y por qué tienen que luchar, entre otras cosas. Vamos a debatir mucho sobre la bifobia que existe en nuestra sociedad y cómo paradójicamente esa bifobia se termina dando en muchas ocasiones en espacios que se autoproclaman como diversos o como feministas. ¿Cuál es el rol de la bisexualidad en el feminismo? ¿En qué sectores de la sociedad se manifiesta la bifobia? ¿Si es generacional o no? Entre tantos interrogantes. Además nos vamos a encontrar con que el activismo bisexual es una lucha que muchas veces está marginada dentro del colectivo LGBTIQ+, y entre sus necesidades más urgentes se encuentran el reconocimiento de su orientación sexual y la representación en diferentes ámbitos, la creación de lazos fuertes y una vez más la aparición en la madre de todas las batallas, como siempre le decimos, que es la educación sexual integral. Grabando una vez más desde el aislamiento social, les doy la bienvenida a capítulo número 7 de Femirulas, Identidades Bisexuales. Una cree que estamos en el siglo XXI y que la sociedad ya está bastante encaminada cuando se trata de identidades y de sexualidades, pero lamento decir que no. No quiero bajarla cuando recién empieza el podcast, pero falta mucha información, falta aprender y aceptar tantas cosas que no me alcanzan los dedos de la mano para contarlas. La bisexualidad es justamente una de estas identidades en las que tenemos que indagar muchísimo más porque nos pensamos que la tenemos re clara, pero esto no es así. Y por eso, justamente, estuvimos hablando con Brune Alzogaray para empezar por el principio y que nos cuente cómo definiría la bisexualidad. A la hora de pensar una definición de bisexualidad, suele suceder lo que más nos pasa cuando nos encontramos en espacios bisexuales, es que nosotros no bancamos las definiciones cerradas, las definiciones estáticas. Nos gusta pensar en entendernos desde un lugar que no sea fijo, pero igualmente cuando nos vemos como forzadas a resumir en pocas palabras cómo entendemos la bisexualidad, hay varias cosas que entran en juego. Primero, que hay muchísimas formas de vivir la bisexualidad, hay muchas bisexualidades, no existe una sola. Y como para reducirlo así brevemente, tiene que ver con la atracción sexoafectiva hacia personas de igual género al nuestro o de diferente género al nuestro. Es decir, atracción a más de un género, atracción a diferentes géneros que no sean el propio, por ahí va. Me parece súper interesante la definición que nos brinda Brune, porque justamente como dijo, no es cerrada.
todo lo contrario, es una definición completamente abierta e inclusiva, en el sentido de que uno piensa bisexualidad y enseguida se piensa, digamos, los opuestos. Por ejemplo, no sé, se es hetero y homo, ¿no? En cambio, acá lo que está planteando justamente es esto, es la apertura a distintos géneros, distinto del propio y distinto del que uno se podría llegar a pensar, digamos. Me parece súper interesante y creo que es algo que vamos a estar tocando el resto del capítulo, en el sentido de que, bueno, ir viendo qué es lo que definimos como bi, cuáles son estas distintas identidades bisexuales y cuáles son estos distintos modos de la bisexualidad que nos presenta nuestra entrevistada. Otra cosa que me parece súper fundamental es lo que dice sobre que las etiquetas estáticas. Esto ya lo hablamos anteriormente en otros de nuestros capítulos, pero es súper importante comprender que las etiquetas sirven hasta el momento en el que lo decide cada persona, no es algo que porque sos bisexual o lesbiana o gay o cualquier tipo de identidad con la que te identifiques, te vas a quedar ahí estática para toda la vida siempre en la misma situación. Digo, es algo que varía y que cada uno delimita los límites, justamente, y eso está bueno, poder utilizar las etiquetas como algo flexible que se van amoldando a la identidad de cada uno y cómo fluye a lo largo de toda la vida. Y esto es un poco lo que veíamos en nuestro capítulo de identidades asexuales, donde decíamos que las etiquetas muchas veces terminan siendo exigencias de una sociedad y no saliendo de nosotros mismos como para autodefinirnos y poder desarrollar lo que sería la vida en sociedad. Entonces me parece que es muy importante esto que comentaba Juli y también Brune, de flexibilizar las etiquetas y no tener que estar constantemente catalogándonos. Y aparte, sobre todo teniendo en cuenta cómo introduce la definición, diciendo cuando nos vemos obligados a definirnos, o sea, ahí ya está como la imposición social de definir de qué lado estás, cuando en realidad no hay lados, digamos. El deseo es móvil, esto de hablar de la fluidez y de la flexibilidad, me parece que es fundamental en este caso. Como contaba al principio, además, Brune forma parte de una organización que se llama Bisagra, y dado a ese rol que tiene y al activismo que todos los días hace, le consultamos qué luchas y qué demandas como organización y como colectivo se estaban llevando adelante. Formo parte de un espacio de activismo bisexual que se llama Bisagra. Funciona en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma y en el conurbano. Hace un par de años ya que estamos activando y somos casi todos activistas bisexuales que veníamos de otros espacios de otros recorridos dentro del activismo de la disidencia sexual. Principalmente queremos que se repiense la ESI, que se incluya una perspectiva bisexual en los contenidos. Con nuestra constante es pensar, bueno, ¿qué podemos hacer ante tanta invisibilización y contra la violencia que sufrimos por ser bisexuales dentro de la comunidad LGBT+, y obviamente como le sucede a todas las personas de la comunidad por fuera de esta en la sociedad. Bueno, lo dije al principio del capítulo, creo que fue el récord de haberlo nombrado por primera vez lo más rápido posible a la educación sexual integral, que va apareciendo en todos los capítulos, independientemente del tema, y siempre se genera esta dicotomía, cómo falta información, pero si la tuviéramos, ¿qué hubiera pasado? Hablamos de diferentes identidades sexuales, no solo de la bisexual, hablo de todas, desde la que hemos tratado y la que vamos a tratar. ¿Qué pasa si desde que somos chiques en el colegio, cuando tenemos educación sexual con tus padres, con tus madres, qué pasa si te plantean todos los tipos de sexualidad que podés llegar a experimentar en la vida? ¿Qué hubiera pasado? Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si yo cuando tendría, 10 años me hubieran dicho todo el abanico de posibilidades que podía llegar a tener, si yo estaría parada hoy en este momento acá o no? La ESI siendo la madre de todas las luchas siempre, desde el momento uno, y es fundamental esto que dice Nati, de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido toda esta información cuando éramos muy, muy pequeños, o sea, y creo que es algo que vamos a hablar a lo largo de todo el capítulo, de la cuestión de la bifobia, digo, esto sería algo que no existiría si hubiéramos tenido la ESI desde pequeños y la posibilidad de tener un acercamiento, aunque sea, ni siquiera te digo una exploración,
pero un acercamiento a la existencia de la bisexualidad, como al resto de las sexualidades también. Es como algo que nos faltó mucho y que por eso hoy tenemos que luchar tanto para revertir todas estas estructuras que tenemos en nuestros cerebros supermachistas. No solo romper estructuras, sino bancarte todos esos estereotipos y producciones culturales y todo lo que siempre nombramos. Si hay información, no habría tanto mito alrededor de cada tipo de sexualidad. Esto también hablamos con Brune y nos comentaba esto. Creo que los estereotipos que existen sobre las personas bisexuales los conocemos bastante. Tienen que ver con que se nos juzga de indecises, que tenemos como más probabilidades de ser infieles si es que decidimos estar en una monogamia. Somos personas en las que no se puede confiar, muy inestables, emocionalmente caóticas, problemáticas, que suelen traer mucho conflicto, que les gusta siempre la fiesta y la joda, también pensando que eso puede ser, o sea, como si eso fuera algo peyorativo. Se nos asocia a la promiscuidad, a la el constante deseo de tener múltiples parejas, de me quiero coger todo lo que veo, y a nada, trío, fiesta, lujuria, caos. También, o sea, nosotros reconocemos que estos son estereotipos, pero también cuestionamos un poco el hecho de que por qué esto tiene una carga tan negativa. Digo, no por ser bisexual vas a ser una persona fiestera, pero si fueras una persona fiestera, ¿cuál es el problema? Como que también está muy ligado a una sacralidad de la vida sexual muy moralista. Cuando escuché este audio, lo primero que pensé fue qué triste que es que como sociedad tengamos tan claros cuáles pueden ser los prejuicios en torno a la bisexualidad y tan poco claro cuáles son las realidades que viven las personas que se identifican como bisexuales. Porque creo que una vez más nos topamos con este tema que, como ya vimos también en el capítulo de identidades asexuales, está rodeado y repleto de estigmas y prejuicios del mal, como bien dice Brune, y más allá del hecho de generalizar, que ya de por sí es un error en sí mismo, se cae también un poco en el error de marcar qué es lo bueno y qué es lo malo, como decía nuestra entrevistada. Esto de si me gustan las fiestas, ¿qué? E incluso si me considero promiscuo o promiscua, ¿qué con eso? Como también no es solo cargar con la idea de catalogarnos y tener que estar todo el tiempo etiquetadas, sino aparte ver ciertas cosas como buenas o malas según parámetros, como siempre, patriarcales. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de todo el programa que lo que más irrumpe es que la bisexualidad arrasa con lo que es fijo, con lo que es una categoría estática, porque te cuestiona todo lo que se supone que traen los vínculos amorosos o los vínculos amistosos, y sabemos que estamos en un mundo que es normativo, que es exigente, que te exige que seas de determinada manera, y me parece que lo que propone la bisexualidad es ser una categoría que está en movimiento. Siempre que queremos hablar de identidades sexuales que no sean las hegemónicas, que no sean las normativas, nos vamos a encontrar con sectores de la sociedad que lo rechazan. Porque siempre que se quiera romper con lo hegemónico, vamos a encontrar una resistencia negativa del otro lado. Y cuando hablamos de identidades bisexuales, esta resistencia negativa se traduce en bifobia. Le cuestionamos a Brune cómo se manifiesta ese biodio y nos respondió esto. En cuanto a cómo se manifiesta la bifobia o el biodio en la sociedad argentina, está muy ligado a los estereotipos que se repiten en todos los espacios, como que la idea de la bisexualidad que escuchamos ya sea en las representaciones en los medios o en los espacios donde nos movemos, siempre están ligadas a estos estereotipos que mencioné antes. Y sí, nos ha pasado que incluso en organizaciones de políticas LGBT, cuando se piensan las estadísticas, las encuestas para generar estadísticas, para recabar información, se hacen sondeos a la población LGBT, por lo general no se contempla la bisexualidad. Lo hemos visto en numerosas ocasiones, que no estamos incluidas en
en las preguntas que se hacen en una encuesta, por lo general, ya sea desde las organizaciones, no siempre, o sea, no hablando exclusivamente desde el Estado, porque el Estado obviamente que muchas veces tiene una deuda muy grande con todo el colectivo LGBT, sino también lo observamos pensando en relación a la bisexualidad, en organizaciones y espacios que abogan por los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, que ahí incluso muchas veces no se nos tienen en cuenta, no se nos incluyen en las recopilaciones de datos que se hacen, por lo que después es muy difícil pensar políticas, pensar formas de articular, cuando no tenemos información, como sí hay en otros países, sí hay datos de violencias específicas hacia la bisexualidad, hay una sistematización de esos datos para poder tomar acciones en relación a lo que sucede. Eso es algo con lo que nos enfrentamos mucho acá en nuestro país. Acá me parece que se presenta justo el punto donde al principio del programa llamábamos que es algo paradojal. Cómo en espacios que se abordan los derechos de las personas LGTBIQ+, no se les incluye. Entonces la invisibilización proviene muchas veces de ese propio espacio donde se supone que la diversidad se acepta y se promueve la igualdad. Espero que esté de más recontra, además decir, no estoy diciendo que todas las personas son bifóbicas ni que todos los espacios lo son, pero sí resulta súper extraño y súper paradojal que si estamos investigando de dónde se provienen, los principales espacios de bifobia sean espacios que después se autoproclaman como diversos y como feministas. Y lo grave creo que radica en que de esos espacios pueden llegar a prevenir las soluciones. Es que es terrible porque es directamente cuando Brune habla sobre los sondeos y la recabación de información, de violencias, entre otras cuestiones, que estos sondeos justamente se encargan organizaciones feministas y diversas, inclusivas, porque el Estado directamente no lo hace. Entonces, al no incluir a las identidades bisexuales, es directamente dentro de la comunidad LGBTIQ, están eliminando la existencia de la bisexualidad. O sea, es tan llano como eso. Tipo, no te incluyo en un sondeo. ¿Por qué? Porque, no sé, andás a ver qué es lo que consideran sobre la bisexualidad. Obvio que es como dice Nati, no es que todas las agrupaciones bla, 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 ni son todas bifóbicas. Pero sí hay una gran parte que lo es porque el ejemplo que dice Brune, no incluyen a las personas bisexuales en los sondeos. Y también acá me parece que se abre un debate que lo hemos tocado en capítulos anteriores, que es volver a la cuestión generacional y entender un poco esto que decimos de cómo se percibían ciertas cuestiones antes y cómo se viven hoy en día. Creo que esto puede ser un poco polémico, nuevamente no estamos generalizando, pero sí pasa que a muchos homosexuales en su momento, hablo lesbianas de hace muchos años, putos, viejos, les pasó esto de que les costó tanto justamente por el nivel de opresión con el que vivían, esta idea que odio decir salir del closet, que tildan o caen en el error de tildar a la bisexualidad de como, bueno, pero se quedaron a medio camino, no se animaron a salir del closet, y se les cuestiona mucho esto a las identidades bisexuales en su momento, y creo que, bueno, ahora de a poco ya vamos como rompiendo con todo ese estigma y con todos estos prejuicios que también hablábamos, y vamos llegando a un lugar de un poco más de inclusión, a pesar de todo esto que nos comentaba Bruna recién, que realmente es tremendo. Me quedé pensando en esto que decías, y si bien sí creo que tal vez puede ser un poco generacional, o sea, no lo descarto, también me parece que tiene que ver con que hay una frase que a mí me causa mucha gracia, que es lo puto no te quita lo facho, o lo torta no te quita lo facha, y eso es real. O sea, que vos estés en un boliche gay, bailando con tu novio, y frotándote con todos los chabones que existen, y te hagas el diverse, eso no te quita que vos no seas hijos del propio sistema del que estamos. Y este sistema es el que te pide las etiquetas. Me parece que puede molestar por algo generacional, pero también puede molestar porque de adentro nuestro queremos que te definas. O sea, queremos que la gente se defina, queremos que tengas una etiqueta y no me va que estés en el medio. O sea, creo que va por eso también encuentro digo, ¿cómo puede ser que haya rechazo en esos espacios? Pero a la vez digo, si estamos todos criados en el mismo sistema. Pero igual creo que eso también tiene que ver con lo generacional. Porque es como decía Iro, o sea,
Si vos a una persona de 40 y pico de años le decís, hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, soy bisexual, te van a decir, ¿qué? O sea, no existe la bisexualidad, o sos torta o sos puto y no me vengas con la bisexualidad porque, como decías vos, Nati, no estás definido. En cambio, si ahora, que eso es otro estigma de creer que la bisexualidad es una no definición o indecisión y no una identidad propia. Pero en cambio, si ahora a un pibe de 15 años viene y te dice que es bisexual, todos sus compañeros y compañeras van a decir, ¿qué me importa? O sea, es como, ya ni siquiera es algo de interés andar indagando la sexualidad de la gente, como que en ese sentido creo que sí es generacional el hecho de pensar que la bisexualidad es la indecisión en lugar de pensar que la bisexualidad es justamente una identidad por sí misma. Tal cual, y no solamente tomarla como una indefinición, sino también tomarla como una etapa de experimentación, cosa que también ha pasado en la mayor parte, o sea, un montón de testimonios y artículos que fuimos leyendo cuando armamos este capítulo del podcast, estaba tildada como, bueno, está experimentando, está buscando a ver qué es lo que le gusta, es como muy polémico. Es que muchas veces escuchamos esta frase de como es bisexual, se quedó en el medio, está a medio camino. Y creo que ahí es donde caemos como en el mayor error. Y hay una frase que dice, que me gusta, que es bastante sencilla, pero dice, no estoy confundido, sí, soy bisexual. Y me parece que sintetiza a la perfección todo esto que estamos comentando. Sí, y me quedé pensando también, como para no dejarlo de lado, que también nosotras estamos haciendo este programa en Capital Federal, con cierta clase social, o sea, esto de que sea generacional o no, esto de qué fácil que sea cuando tengo 15 años decir que soy bisexual, bueno, no caigamos tampoco en creer que para todos va a ser así. Me parece que sigue habiendo muchísimos espacios y muchísimas zonas en las que tenés que definirte sí o sí y en las que no tenés tantas posibilidades de definirte entre lo que vos quieras ser. Sí creo que puede ser generacional en gran parte, pero también creo que la clave de todo es esa necesidad de que vos estés definido, y si te vas a definir como algo que no es lo normativo, que por lo menos sea algo que tenga una categoría fija. Creo que ahí está la resistencia y esa respuesta negativa que se le genera. Y una vez más, yo siempre voy a decir lo mismo y me la banco si no les gusta, pero, o sea, lo puto no te va a hacer buena persona, ni lo torta, ni estar en un bar friendly, ni nada por el estilo. Por eso creo que la lucha acá se va a seguir intensificando. Le consultamos incluso a Brune cómo se sentía cuando entraba a uno de estos espacios y nos respondió esto. Y otra cosa que nos pasa un montón y que está plenamente ligada a la bisexualidad, que es algo que discutimos un montón en los espacios de activismo y en los espacios que no son de activismo también, es un poco esto que nos pasa como bisexuales, de que decimos, últimamente lo hemos reducido a que no nos podemos tomar ni una birra en paz, porque tenemos que estar constantemente dando explicaciones, y lo decimos en relación a no solo al mundo paqui, donde cualquier persona que no corresponda con los estereotipos o la norma del mundo paqui siempre tiene que estar a la defensiva. Nos pasa a nosotros desde la bisexualidad que no podemos ni siquiera habitar con cierta tranquilidad los espacios pensados para la comunidad de la disidencia sexual, porque siempre se nos interpela, siempre se nos está cuestionando, exigiendo explicaciones, exigiendo definiciones, no solamente en espacios políticos de asambleas, marchas, sino en espacios de recreación y esparcimiento de la comunidad, donde quizás una lesbiana va a tomarse una birra a un lugar que sabe que probablemente no le suceda nada porque es un bar LGBT. A nosotros como bisexuales nos pasa que cuando sale el tema de conversación tenemos a 5 personas acribillándonos de preguntas y cuestionamientos, si no es que llega a ser violencia física o ya agresiones más fuertes, aunque sea solo una conversación muy intensa que nos atraviesa cotidianamente en los espacios que se suponen que serían el respiro que tenemos las personas que no formamos parte de la sociedad paqui y no podemos habitar todos los espacios con la misma comodidad. Imagínense toda esta situación que dice Brune, por ejemplo, una piba bisexual que está en pareja con un chico y va a un bar
LGBTI friendly y ya la miran raro porque esas cosas pasan. O sea, creo que, ya lo dije anteriormente, pero que en los lugares en donde se vive y se manifiesta la bifobia es justamente en estos espacios donde se supone que todos tenemos que sentirnos seguros, porque cuando hablamos de discriminar en el mundo paqui, no hay problema, porque ahí la ligamos todos, porque el mundo paqui no clasifica y todos siempre ligamos alguna discriminación. Pero creo que luchamos mucho contra la discriminación por nuestra sexualidad o identidad en el mundo cis heteronormado, pero cuando tenemos que hacer críticas hacia el adentro de la comunidad LGTBIQ, somos recontra hipócritas. Y no lo estoy diciendo desde un lado violento o de castigo o punitivista o lo que quieran. Es un llamado de atención, o sea, nos tenemos que despertar porque no puede ser que sigamos replicando accionarios patriarcales que nosotros mismos criticamos. Brune para mí lo dejó muy claro hace un rato. Es muy difícil pensar políticas y formas de articular si no tenés información. ¿Y cómo vas a tomar acciones si desde el propio lugar que te tendría que proponer una solución recibís invisibilización? Entonces, si mantenemos todavía la identidad bisexual silenciada, lo que hacemos es seguir fomentando esa negación social ante todas esas categorías que no son fijas, que pueden ser no estáticas, y es una identidad que históricamente fue invisibilizada y estigmatizada, con prejuicios, con desinformación. Entonces lo que plantean es muy simple, es la visibilización desde un transfeminismo. Y arrancamos con la sección cultural y la verdad que tengo que decir a todos quienes nos están escuchando que el otro día dije, qué mal, no encontré información, no había muchas cosas, no sé qué. Realmente me sorprendí por la cantidad de material con el que podemos contar para debatir sobre identidades bisexuales en la cultura. La verdad que resumí bastante y voy a tirar como algunas puntas, pero después en redes vamos a dejar mucha más información porque realmente se abrió un espacio que creo que puede llegar a ser muy fructífero para hablar y poner sobre la mesa ciertas cuestiones. Así que voy a arrancar presentando creo que 3 o por lo menos 2 cosas que conocemos todos y que vamos a poder hablar, que son las biografías, películas basadas en la biografía de 3 personajes que públicamente se autodefinieron como bisexuales, que son Bohemian Rhapsody, la vida de Freddie Mercury, Frida, la película que se basa en la vida de Frida Kahlo, y Gia, la película que se basa en la vida de la supermodelo Gia, que fue muy famosa en la década de los 80. Muy rápidamente, o sea, son 3 personajes que vivieron su bisexualidad de forma bastante abierta. Digo, Freddie Mercury tuvo una de las canciones más conocidas de Queen, Love of My Life, que se la dedica a la que fue su novia gran parte de su vida y que vivió la última parte de su vida acompañado por una pareja hombre. Así que nada, me parecía súper interesante traerlo a colación hoy. Frida Kahlo, que también se la relacionó con la bisexualidad y la experimentación y lo de vivir muy libremente su sexualidad según le pintaran el momento, digamos. Y Gia, que es súper interesante su vida, no sé si vieron la película, pero la peli es del 98, está protagonizada por Angelina Jolie, y lo que tiene de interesante y de, no sé si decirlo problemático, pero sí que fue como un hito en la representación de distintas cuestiones ligadas con los movimientos activistas, que Gia fue la primera supermodelo en el mundo de la moda, digamos, en ser no solamente bisexual, sino también en, digamos, morir por HIV. Así que fue como en su momento una explosión de problemáticas que saltaron a la luz que, nada, sirven justamente para aportar a la lucha y adquisición de derechos de estas comunidades, ¿no? Eso justamente era lo que iba a decir, que creo que tiene que ver el pensar, bueno, si hoy ya es súper difícil ser bisexual y el reconocimiento y la visibilización de las personas bisexuales, que incluso lo hablamos recién, dentro de la comunidad LGBT, tampoco se les da toda esta visibilización, ni me imagino en aquellos años de estas personas las que después tuvieron películas biográficas, como no quiero imaginarme lo que debe haber sido, o si incluso salieron, entre comillas, del closet a decir,
sí soy bisexual o era algo que se mantenía ahí en secreto, pero bueno, todos en el fondo lo sabían. Hay una escena buenísima en Bohemian Rhapsody donde hay una conferencia de prensa, ellos presentando su último disco, y lo único que hacen es preguntarle a Freddie Mercury sobre su vida sexual. O sea, es como, generaba una suerte como de cuestionamiento que, nada, creo que él en parte lo manejó bien y en parte como pudo, digamos, ¿no? Creo que a medida que estas cosas se van visibilizando, uno va adquiriendo estrategias de cómo manejarlo públicamente, sobre todo cuando todavía existe como este estigma, este estereotipo que estamos hablando, ¿no? Me diste el pie ideal porque estaba pensando en los estigmas, prejuicios, estereotipos, todo lo que venimos tocando, y pensaba que pasa mucho esto de el hombre cuando habitualmente tiene parejas heterosexuales y de repente pasa a estar con otro chabón, automáticamente se lo tilda de gay. Y socialmente no se le da la posibilidad de decir soy bisexual, porque hay como una concepción generalizada de no, ya estuviste con un chabón, sos puto. ¿Y por qué? O sea, puedo volver a estar con una mina, puedo estar con quien se me cante y reconocerme como una persona bisexual. Y esto volvemos a caer en un estigma. Y que es totalmente patriarcal, como siempre, y es a la inversa lo que pasa con las mujeres, que las mujeres estamos con minas y automáticamente no nos tildan de tortas, sino que muchas veces en su época hasta solían tildarnos de, lo hace para calentar a los chabones, porque saben que mina con mina nos calienta más. Error. Siempre se vuelve a lo que es el mandato de la masculinidad, que creo que acá es la explicación perfecta. Los hombres tienen que estar todo el tiempo demostrando su virilidad y su masculinidad y su hombría y su macho gigante que tienen adentro. Entonces, inmediatamente cuando hacen algo que va en contra de eso, ya no pueden seguir siendo hombres. Eso creo que es la explicación de por qué también, es como dice Iro, si ya sos gay, como que no puedes ser bisexual, como que no puede haber ahí una no sé. Bueno, con este debate habilitaron los materiales que traía a continuación, que los voy a nombrar muy brevemente, porque quiero nombrar otras cosas, hoy traje un montón de información, que es justamente esto. Estos 3 ejemplos que estábamos hablando recién eran 2 mujeres bisexuales, un hombre bisexual bastante juzgado en su época. ¿Qué pasa con productos audiovisuales más modernos? Y acá traigo Sex Education y Elite, que son 2 programas recontra populares, una de las plataformas de streaming más vistas, que presentan 2 personajes bisexuales y los 2 son hombres. Entonces ahí me llama muchísimo la atención y me parece como una apertura bastante piola tratar esta situación, digamos, esta nueva identidad sexual que se le da pie a que sea vista, que es lo que mayormente nos cuentan que es su problemática, que lo tenemos en Sex Education en el personaje de Adam, que es el hijo del director de la escuela, que sale con mujeres y es como contra ahí Paqui en ese sentido, pero que se siente atraído por Eric y que se juega por ese deseo latente que tiene. Y en Elite tenemos el personaje de Polo, que tiene a su novia estable, digamos, pero que al tener un encuentro con otro hombre puede, poder reconocer que también le gustan los hombres. Entonces me parece que ahí vamos encontrando como este nuevo canal activista en las producciones audiovisuales. Pero no me voy a quedar en lo moderno, sino que vamos a ir a lo viejo también, porque eso es importante, y voy a estar hablando de una producción de, tienen un año. ¿Cuál es lo más viejo que se pueden llegar a ir ustedes? ¿Viejo en lo que respecta a identidades bisexuales? Sí, viejo sí, en cuanto a un año de una producción fílmica. ¿Cuál es lo más lejos que se pueden ir tratando este tema? ¿Los 60? Bien, ¿quién da más? Ya no llegaba ni a palo a bajar hasta los 60, así que no voy a participar. Esa tibieza. Bueno, voy a develar el misterio. Tenemos una película alemana del año 1928. Ni siquiera tenía sonido el cine, y sin embargo hay una película llamada Sex in Chains. Voy a decirlo en inglés porque en alemán, o sea, ya si mi inglés es malo, el alemán va a ser muchísimo peor, que cuenta la historia de un hombre que termina preso por defender el honor de su mujer que era acosada por su patrón, pero que en la cárcel empieza una relación amorosa con su compañero de celda y mantiene su relación con su mujer lo más complementaria a las 2 posibles. O sea, es muy interesante. La película no la pude ver, no la pude conseguir porque no
digamos, disponible en internet, pero que me parece súper interesante, que ya mostraba como un hombre que puede mantener 2 relaciones con géneros distintos sin ningún problema. O sea, me pareció súper interesante, así que la podemos buscar a ver si la podemos conseguir, estaría súper piola. Pero bueno. De hecho, perdón que te interrumpa, jefa, así como lo comentás, me parece que es hasta mucho más de avanzada que Sex Education, el caso que decías de Adam. Adam en realidad, o al menos a mi libre interpretación, es puto. Adam no es bisexual. Adam es puto, pero frente a su familia tenía que mostrar a su novia hegemónica porque su padre era el director de la escuela y venía de una corriente militar importante. Pero en realidad Adam es puto. Entonces estamos hablando de una producción cultural de 1920 donde te muestra la bisexualidad como lo que realmente es, ya es de avanzada en comparación con Sex Education. Un montón. Sí, yo también lo pensaba lo de Adam, pero bueno, lo traía así como para que lo podamos discutir. Así que me parece genial este aporte. Y voy a ir con 2 cositas más, pero en redes voy a dejar muchísimo más porque, bueno, me emociono un poco con este tema y encontré mucha información, lo voy a reconocer. Que quiero dejar una película hermosa que por favor creo que es de visionado, pero obligatorio, que es Call Me By Your Name, película protagonizada por Timothée, a ver si acá me quiere ayudar nuestra abogada astróloga Irina. ¿Cómo es el apellido? Es que ahora me lo olvidé el apellido. Timothée Chalamet. ¡Chámame! Es acá le decimos chamamé porque somos así, muy bien. Y cuenta la historia de un joven en la década de los 80, va a veranear hermoso por Italia, la Toscana italiana y todo. Tiene sus amoríos con distintas chicas, porque nada, se hacía una adolescente en pura ebullición, pero de repente aparece un ayudante de su padre que lo va a ayudar con sus distintos escritos, ¿no? Es como un pensador teórico, etcétera. Y de golpe se siente atraído. Y de golpe empieza ahí como un romance, pero es hermosa la película. Y lo más lindo que tiene es que lo trata como con una naturalidad que está buenísima, porque en ningún momento hay como un replanteo de onda, che, ¿qué me pasa? ¿Por qué me gusta de repente? Sino lo vive. O sea, vive ese deseo libremente. Y eso me parece hermoso de la película. Y tiene un monólogo final entre el personaje de Timothée y el padre, que es... pero creo que es como para la vida de cualquier persona, así que nada. Decilo, jefa, decilo, de visionado obligatorio. Me encanta cuando dices obligatorio, por favor, tarea para el hogar. Y por último, nada más como para dejarlo ahí picando, lo habíamos hablado cuando armamos el programa, cómo se veía la bisexualidad también como identidad artística, ¿no? Y traíamos el ejemplo de David Bowie, Madonna y Marlene Dietrich. Dietrich, actriz de la década del 20 y 30, pero hegemonísima, y sin embargo jugaba todo el tiempo con la idea de la bisexualidad y lo andrógino, igual que Bowie, más adelante, ya en la década del 60 y 70, y que retoma Madonna también en la década del 80 y los 90. O sea, me parece que hay algo que está latente en la cultura y que está bueno como para revisionarlo y revisitarlo, ¿no? Así que bueno, en redes va a haber muchísimo más material para que sigamos debatiendo esto. Cuando se habla de sexualidad es muy común que se confunda con género. Parece una pavada, pero pasa mucho. Cómo me percibo a mí misma no tiene nada que ver con lo que me atraiga sexualmente. Puede ser similar o puede que no. Y dicho así, como digo, parece algo muy simple, pero es uno de los puntos más difusos que encontramos en los imaginarios colectivos sociales. Y dentro de esta neblina difusa me parece que la bisexualidad muchas veces se puede confundir con binarismo. ¿Qué le diría a esa gente, Brune? Es esto. Para las personas que cuestionan a la bisexualidad diciendo que es binaria o binarista, nosotros tenemos un poco siempre las mismas respuestas, que en realidad su cuestionamiento está ligado al prejuicio, a los estereotipos y por lo general no a la relación con personas bisexuales que entiendan su bisexualidad como una identidad política súper potente y que vivan su vida atravesada desde la bisexualidad y desde un posicionamiento bisexual identitario, no meramente de una práctica o una experiencia exclusivamente.
Nosotros tenemos ese debate en nuestros espacios completamente saldado. No es algo que nos cuestionemos hoy en día porque no consideramos que la bisexualidad es per se transfóbica ni cisexista. Hay personas transfóbicas y cisexistas en todos los espacios, en todos los ámbitos. No entendemos a la bisexualidad como algo que esté ligado a la idea de que solo existen dos géneros, no porque lo decimos nosotros desde nuestro espacio, sino porque recorrimos y recuperamos la historicidad del activismo bisexual que desde los 90 en el primer manifiesto sobre la bisexualidad ya se hablaba de que no hay que asumir que existen dos géneros, de que la bisexualidad no es binaria, y para la gente que quiere una respuesta más rápida, más clara, y no, porque por lo general no se nos escucha, no se nos presta atención a que hay toda una fundamentación y un argumento detrás de todo lo que decimos, pero como ya estamos muy acostumbrados a que no se nos da el espacio, la respuesta más clara para liquidar la pregunta o el cuestionamiento es algo tan lineal como que si es por el prefijo bi en bisexual, que lo entiendan como esta definición definición entre muchas comillas que mencioné antes. Si ese bi refiere a dos, sí a dos, porque sería igual a tu género o diferente a tu género. Las personas con las que te vinculabas te atraen sexoafectivamente, y etc. Entonces, dos por igual y diferente a tu género. No nos gusta entrar igual en esos pequeños tecnicismos de un prefijo en una palabra, pero sabemos que en realidad de ahí viene todo un cuestionamiento gigante hacia nuestra identidad, hacia nuestra militancia y hacia nuestras experiencias personales, que generalmente decantan una violencia terrible cuando a otras identidades no se les hacen el mismo tipo de planteos. Así que nada, tenemos la respuesta larga que habla de quiénes somos y por qué elegimos este espacio para militarlo y para dejarnos atravesar por esta identidad, y la versión corta para la gente que quiere una respuesta rápida en la mesa. Listo, ahí está. Primero, la importancia de entender, como dice Brune, que son rasgos identitarios. No se reduce solamente a una práctica única sexoafectiva, sino que las vivencias completas de una persona cambian si sos bisexual o hetero o lesbiana o lo que seas. O sea, tu percepción de la vida y las cosas que vivís y cómo las vivís varían porque son vivencias completamente diferentes. Por eso me parece súper importante el término identidades bisexuales. Y bueno, después lo que dice de la respuesta rápida, que está bueno porque es algo claro, sencillo e irrefutable. O sea, si te pones en contra de eso y querías una respuesta clara y concreta, es esa. Si te pones en contra es porque le estás buscando el pelo al huevo, literalmente. Porque simplemente es explicar que el prefijo bi es por mi género y por el otro género. O sea, ese otro puede ser cualquier otro género del abanico tan grande que por suerte existe hoy. Bueno, para ir cerrando, si te interesó este capítulo, si querés profundizar más sobre este tema, le pedimos a Brune Alzogaray que nos recomiende referentes activistas y teóricas sobre bisexualidad. Y bueno, para profundizar en relación al activismo, nosotros desde Bisagra tenemos en nuestras redes un enlace a un archivo de Drive que tiene como innumerables artículos, desde algunos muy polémicos, nefastos, para cuestionarlos y pensarlos en relación a los estereotipos que ha habido y que existen, digamos, en las investigaciones en relación a la bisexualidad, y otros muy interesantes, súper potentes, para pasarlo un poco mejor leyendo acerca de la bisexualidad. Nuestras redes son en Facebook Bisagra _activismo bisexual, en Instagram @bisagra bisexual, y ahí está ese enlace de Drive, por ejemplo. En cuanto a nombres, nosotros siempre mencionamos a Alejandra Sardá, que fue la primera activista bisexual con un nombre conocido en nuestro país, que se posicionó en
enfrentada a las lesbianas organizadas y fue muy discriminada por ser bisexual porque ella había empezado su militancia como lesbiana en los espacios lésbicos y, y bueno, después se convirtió en una referente de la bisexualidad que ha escrito nada, cosas tremendas y que sufrió mucha violencia en su vida en relación a reconocerse como bisexual dentro del activismo mayormente porque de la sociedad ya la tenía, digamos, desde que, bueno, era leída y conocida y nombrada como lesbiana. Así que Alejandra Sardá, una referencia que no puede faltar. Y después un espacio que también es muy conocido, bisexuales feministas, de acá de Buenos Aires también. Hace un tiempito sacó un libro que se llama Bisexualidades Feministas y también tiene una recopilación de artículos, textos muy interesantes para atravesar todas estas temáticas en relación a la bisexualidad. Le damos las gracias a Brune por haber participado de este capítulo de Identidades Bisexuales y busqué a Alejandra Sardá, la activista que nombra, y tiene un trabajo que tituló Bisexualidad, un disfraz de la homofobia internalizada. Es de 1998 y elegí la siguiente frase para cerrar el capítulo. En esta sexualidad normativizada, con indicadores de desempeño y metas a alcanzar, donde el deseo aparece controlado, nombrado, acotado, y el margen para lo imprevisto y para el cambio es mínimo, la bisexualidad irrumpe como elemento disruptivo. Estamos llegando al final de este capítulo número 7 de Femirulas y como siempre cerramos con la consigna del capítulo del día de hoy que debatimos en @Femirulas en Instagram y era la siguiente. Te queda un último trío antes de morir, ¿con quién lo haces? ¡Ya! Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar de lleno en las respuestas que fueron increíbles, que así a priori puede que suene como una pregunta medio banal, pero me parece que es una pregunta súper piola como para que todos nos podamos replantear todas las cuestiones que estuvimos abordando a lo largo de este capítulo. Si sos chabón heterosexual y dijiste 2 minas, replanteate la posibilidad también de elegir un chabón, no te creas que eso te hace gay, rompamos con toda esta boludez y bueno, y vamos rápido a las respuestas porque aparte estamos bastante cortos de tiempo. La primera nos dijo, haría un trío con mi chongo y un famoso, hombre o mujer. Después nos dijeron, con un ex y mi actual. Muy polémico. Y les adelanto que salió mucho la figurita del ex, lo cual también es como súper complejo. Después nos dijeron, con mi pareja estable y una desconocida random, que también me gusta esto de no definir el género, me parece súper piola, como dije recién. Nos dijeron mi esposo y quien quiera sumarse a la movida, me encantó. Alguien que entendió la consigna como yo, que fue como más bien orientada hacia personajes famosos, respondió Ryan Gosling y Uma Thurman. Hermoso, yo me sumo, hagamos un cuarteto ahí. Y como siempre, me gusta guardar 2 perlitas o una para el final. En este caso tengo, acá le estoy buscando, Scarlett Johansson y Santiago Cafiero. Me encanta, me parece hermoso, también me sumo a esa. Y una última que me encantó fue Martín Guzmán y 3 ex antes del último ex. ¿Eran 3 ex? A ver, lo repaso porque lo tengo que volver a leer. No, y mi ex de hace 3 ex. Sí, bien digo. Bueno, se tiene que poner a hacer números esta persona, pero me encantó mucho como de revivir a los ex. Bueno, en mi caso me presento rápidamente. Soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo, súper original. La consigna la interpreté como personajes famosos y renové mi trío, porque si me lo preguntaban hace un mes hubiera dicho otra cosa, pero luego de ver Vis a Vis, sumo un nuevo personaje a este trío soñado antes de morir, que va a estar compuesto por Dante Spinetta,
y Rizos de Vis a Vis, más conocida como Berta Vázquez. Te paso la bola, jefa. Muy buena. Bueno, mi nombre es Rocío Rivera, alias La Jefa. Me pueden encontrar en Instagram como @Rocío Rivera Escribe. Y yo me voy a sumar a la movida de 2 de los comentarios que nos llegaron por Instagram. Un famoso y alguien random. Pero el famoso ya lo tengo recontra definido, que es Justin Timberlake. Yo ya se los vengo diciendo, chicas, esta cuarentena me pegó un amor por Justin Timberlake, pero yo lo puedo explicar. Pero bueno, está sucediendo. Y el desconocide random tiene que ser alguien, sí, que desconozca y que no vuelva a ver. Esa es la única condición. Ya está, después todo habilitado. A mí me sorprendió, la verdad, que todos nuestros oyentes hayan dicho como, y el que se sume y la que venga, como que les daba igual, y me parece que está bárbaro eso, como que tenemos oyentes re piolas. Me parece súper fundamental, quería destacar eso. Bueno, me presento, soy Juli Pelisi, en Instagram, @locutorta_, así muy estilo fotolog. Y ya que están nombrando a todos famosos, yo también voy a nombrar. Yo haría con Dua Lipa y con Leti Siciliani. O sea, es algo como que no puedo creer, te hago así como una mezcla argentina-inglesa que me parece fabulosa. Bueno, cierro la ronda. Mi nombre es Nati Stanchis, Stanchinati en Instagram. Lo voy a decir igual porque ya lo dije como 2 veces, pero la cantidad de gente que quiere volver a coger con el ex es impresionante. Te juro que no pensé ni a palos que íbamos a tener tantas respuestas de ex. Pero bueno, quedarán cada uno. Me sumo a hacer el mix internacional y nacional. Mi parte internacional va a ser así bien jupiteriano, o sea, bien arriba, mi deseo. Es Margot Robbie, la actriz de Harley Quinn, por ejemplo, de la última peli de Tarantino. Esa mina es re hegemónico mi trío. Y nacional y popular, se me van a cagar de risa, es Peter Lanzani, chicas. Me estás cargando. Te lo juro. Pare, no su lado Cris Morena, pero ha conquistado mi corazón con Un gallo para Esculapio, que de paso la recomiendo. Ha conquistado mi corazón. Lo bancamos porque ha abierto su abanico actoral. A mí me cae muy bien, te banco, Nati, 1000. La Actorazo. reivindicación de Peter Lanzani se merece el trío con Nati. Claro, se lo merece. Esto como que está ahí, internacional y nacional y popular. Va ahí. Vean Un gallo para Esculapio, me van a dar la razón con mi amigo Peter. Bueno, queridas amigas, queridas femirulas, ha terminado este capítulo número 7. Como siempre, el último bloque se va todo al traste, pero es la idea del último bloque también. Gracias por haber estado del otro lado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.